Muy buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Excelente, excelente. Listo. Vamos a entonces a hablar acerca de historia. Ok. Sí, lo que pasa es que el profe Norby fue mi profe. Claro, él, cuando sea grande quiero ser como él. Por eso me quiere mucho. Ok, muy bien, muy bien. Ok, ok, Mauricio. Vamos a empezar, muchachos. Esta semana toca hablar acerca de las grandes civilizaciones orientales, pero vamos a hablar acerca de Egipto, vamos a hablar acerca de India, ¿correcto? En este caso, bueno, es que nos vamos a trotar algunos profesores, Elvis, ¿correcto? Y si ya has tenido clases con el profe, bacán, no hay problema. Excelente, esto para ti será un repaso, entonces. Eso es cañón. ¿Qué queda? Dice Elvis. Uy, ¿qué queda? Bueno, queda entonces de que puedas de esta manera mejorar tu training. Así es, así es. Ojalá, ojalá, ojalá y no le hagas quedar mal al profe, ¿ah? Pero bueno, vamos a ver. Excelente. Cuando hablamos de Egipto, no, nadie se molesta, Elvis, no te preocupes. Si tenemos así una gran cantidad de alumnos, todos los ciclos siempre es así. Correcto, cada año es igual, no se preocupen. Hay chicos que se quedan porque obviamente quieren mucho a sus profes y por esa razón se quedan, se quedan, se quedan. Pero bueno, vamos a darle punche, ¿ah? Esto va a ser para algunos solamente como un repasito. Excelente. Hablamos entonces de Egipto y lo primero que tenemos que recordar es justamente la arquitectura egipcia. Recuerden que las preguntas DECO, cuando hablamos de preguntas DECO, hablamos de preguntas de destreza cognitiva que van a permitir de que el alumno pueda identificar, pueda discernir, pueda de esta manera elegir ciertos enunciados y pueda también analizar ciertas cuestiones. Si te dan una imagen como la que te estoy presentando sobre la arquitectura egipcia, inmediatamente puedes deducir de que es una arquitectura monumental. Hay grandes bloques de piedra, por esa razón podríamos señalar que es una arquitectura megalítica. Mega grande, litos piedra. Es una arquitectura de grandes bloques de piedra. Lo primero. Lo segundo, estamos apreciando pirámides. Por lo tanto, podríamos decir fácilmente de que los egipcios tuvieron grandes conocimientos matemáticos. Muchachos, si lo vinculamos con pirámides, ¿de qué conocimientos matemáticos estaremos hablando? ¿Qué dicen? Geometría, Correcto, muy bien, geometría. excelente, excelente. Jueguen también con los micrófonos, ¿ah? Eso es muy buena voz, porque de esa manera podemos avanzar rápidamente. Geometría, pero no solo geometría, hay otra disciplina matemática que la acompaña. A la par de la geometría, ¿de qué otra cosa podemos hablar? Para la medida de triángulos, ¿de qué estaremos hablando? Trigo, correcto, correcto, Naomi, excelente. Trigonometría, muy bien, correcto, John, así es, correcto, ya está. Geometría y trigonometría. De esa manera, los egipcios demostraron grandes avances y grandes conocimientos matemáticos. Deducción. Tienen una arquitectura monumental, presentan una arquitectura megalítica de grandes bloques de piedra y tuvieron grandes conocimientos matemáticos en geometría y trigonometría que se aplicaron precisamente a la arquitectura. Esto es Egipto. Lo segundo que tenemos siempre que tomar en consideración es el medio geográfico. Siempre cuando recuerdes una civilización del mundo antiguo, inmediatamente lo primero que tienes que hacer es ubicarte. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de Egipto, cuyo nombre significa tierra negra, esto es debido a que hay un fertilizante que el río Nilo deposita cuando inunda las zonas aledañas. ¿Recuerdan de qué fertilizante estamos hablando? Correcto, Junior, correcto, Alexander, así es, el limo. Voy a hacer acá una pequeña aclaración. Una cosa es el limo, correcto, que es un fertilizante natural usado para actividades agrícolas, y otra cosa es el lino, que es una fibra vegetal que en Egipto van a utilizar para la confección de las prendas de vestir y los vendajes para las momias. Entonces, estos dos términos son muy importantes. Limo, como un fertilizante natural con M, y lino, una fibra vegetal que se va a utilizar para las prendas y para los vendajes de las momias. Inmediatamente ya puedes ir reconociendo de que en Egipto se practica la momificación de cadáveres.
¿Por qué practicamos la momificación de cadáveres? Porque en Egipto se cree en una vida después de la muerte. ¿De acuerdo? Ahí se han concentrado varias de las preguntas del examen de admisión en San Marcos. ¿Por qué lo de las pirámides, Harold? Grandes construcciones monumentales que pretendan llegar al cielo. Uno, para poder demostrar el poder político y económico de los faraones. Y dos, para poder acercarse al hogar de los dioses, que está precisamente en el cielo. De ahí es que estas grandes construcciones tengan esa forma piramidal. ¿Se entiende la idea, Harold? Ah, correcto, Danner. Lino es una fibra vegetal que se utiliza para poder confeccionar prendas de vestir y en este caso vendajes para las momias. ¿De acuerdo? Cabe recordar que el río Nilo es uno de los pocos ríos en el mundo cuyo cauce va de sur a norte. Normalmente los ríos van de norte a sur o de este a oeste, pero por efecto de la gravedad, el río Nilo es uno de los pocos ríos en el mundo cuyo cauce va de sur a norte. Deducción. La parte sur es la parte más elevada. Por esa razón, a esa parte sur se le va a dar el nombre de Alto Egipto, a diferencia de la parte norte, que es la zona donde el río Nilo finalmente desemboca en el mar Mediterráneo. Esa zona será llamada Bajo Egipto. Alto Egipto en el sur, Bajo Egipto en el norte. Bajo Egipto, zona en la cual el río Nilo se va a ramificar, formando una letra D invertida. Los griegos, cuando vieron esta área, les pareció que tenía esa forma. Por esa razón, los griegos le van a llamar delta, el delta del río Nilo, la zona correspondiente con la parte norte. Un detalle, si puedes apreciar en la zona norte, que es la que estoy señalando acá, el río Nilo se va a ramificar. Esa zona se va a utilizar de manera exclusiva para actividades productivas como la agricultura. Por lo tanto, muchachos, entre el alto, zona alargada de mayor dificultad, y el Bajo Egipto, zona de concentración de producción agrícola, ¿cuál crees que será la zona más rica en Egipto? ¿El Alto o el Bajo Egipto? El Bajo Egipto, correcto, excelente. Esa es la razón por la cual los príncipes del Alto Egipto van a iniciar un proceso de conquista hacia el norte. Ese proceso de conquista es lo que permitirá la unificación de las dos tierras. En la zona norte destacaremos a la famosa ciudad de Memphis. En la zona norte, ahí está el río Nilo. En la zona norte destacaremos a la ciudad de Memphis, frente a la cual hay dos zonas de importantes construcciones piramidales. La primera, donde se creó una pirámide escalonada, la del faraón Sócer, eso corresponde con la llamada región de Saqqara, y la segunda región, donde están las pirámides más famosas, las más conocidas, las de Keops, Kefren y Miserino, son las de la llanura de Gizeh o Giza. ¿De acuerdo? Un pequeño detalle para que lo vayas practicando y lo puedas deducir. Si Memphis fue la zona de administración del sector más productivo y más importante del río Nilo, es lógico suponer que durante el periodo menfita, el Estado faraónico alcanzó un gran poder estatal y económico. Por esa razón, la forma en la cual estos faraones lograban expresar ese poder político y económico era a través de grandes construcciones piramidales. ¿De acuerdo? Eso lo veremos en el periodo menfita, hoy en día conocido como el Reino Antiguo. En la parte sur destacará la famosa ciudad de Tebas. Ahí tendremos templos en honor al dios Amón. Amón es el dios principal de Tebas y en honor a dicho dios se construirán los templos de Karnak, de Luxor o el famoso templo de Abu Simbel. Lo curioso del templo de Abu Simbel es que va a cambiar de posición. Inicialmente, originalmente el templo se encontraba hacia el lado derecho del río Nilo, pero cuando se construyó la represa de Asuán en 1960, se tuvo que trasladar el templo. Alucinante, ¿eh? Tuvieron que cortarlo cubo por cubo, pero tuvieron que trasladarlo a una zona más elevada y evitar de esa manera su inundación. Pero originalmente se encontraba al lado derecho del río Nilo. Date cuenta de esto observando el mapa. Tumbas al lado izquierdo, templos al lado derecho. Deducción.
¿Por qué tumbas al lado izquierdo? ¿Por qué templos al lado derecho del río Nilo? ¿Qué onda? ¿Cuál sería la explicación a eso? Si ustedes recuerdan, Egipto es una zona en la cual el sol aparece hacia el lado este, hacia el lado, hacia el lado oriental, mientras que se oculta hacia el lado oeste, hacia el lado occidental. Un sol que oculta, un sol rojo, es un sol con sangre, es un sol que está muriendo. Las tumbas están hacia el lado izquierdo para rendirle culto a la muerte. En cambio, los templos están hacia el lado derecho porque miran al sol que resucita. Deducción. ¿Los egipcios creen en la reencarnación o en la resurrección de los muertos? ¿Qué dicen? Pueden utilizar sus micros, ¿ah? A lo mejor es más rápido. Claro, en este caso a la resurrección. Ellos, culto a la resurrección, los templos hacia el lado derecho. Reencarnación es en la India. Tengan cuidado con este detalle. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos un pequeño feedback. Si hablamos de Egipto, hablamos inmediatamente del río Nilo. Hablamos de que el río Nilo deposita un rico fertilizante llamado limo, de acuerdo con las inundaciones. La diferencia, Xiomara, hacia el lado izquierdo, zona por donde se oculta el sol, se venera la muerte, se le rinde culto a la muerte, el sol muere, ese es Osiris. Pero hacia el lado derecho, zona del templo, donde finalmente direccionamos hacia la parte oriental, por donde el sol resucita. Horus, el sol que resucita. Por esa razón, direccionamos hacia el lado occidental, culto a la muerte, direccionamos hacia el lado oriental, culto a la resurrección. Ah, correcto, Xiomara. Reencarnar es que tu espíritu va a otro cuerpo. Resurrección es que tu espíritu retorna al cuerpo, a tu propio cuerpo. En la India creen en la reencarnación, no hay necesidad de momificar cadáveres porque vas a ir a otro ser vivo. En cambio, en Egipto, sí, al creer de que vas a resucitar en tu cuerpo tiene que ser preservado, momificado. Claro, correcto, Elvis. En este caso, retornar al cuerpo momificado para luego pasar a la vida eterna. Esa es la idea de la resurrección. ¿De acuerdo? Eso ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos. No hay que olvidarlo. Eso ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos. ¿Cuál es la meta final del alma? Retornar al cuerpo ya momificado, ya preservado, para luego ir a la vida eterna, pasar a la vida eterna. Muy bien. Entonces, Memphis al norte, Tebas al sur, como los centros políticos más destacados en Egipto. Después de la parte geográfica, siempre es importante los aportes culturales. ¿Qué utilizaban los egipcios para poder registrar sus conocimientos? Clave A, pergamino, clave B, papiro, clave C, tabletas de piedra. ¿Qué utilizaban? Papiro, correcto, correcto Lucía, correcto John, correcto Junior, correcto, así es, correcto Hillary, correcto Yesenia, muy bien Naomi, correcto Ania, muy bien Francesca, así es, correcto Alex, el papiro, correcto Abigail, muy bien, correcto Jorge, usaban el papiro, ¿de acuerdo? Y muchos de estos rollos de papiro se han preservado, se han conservado. Por ejemplo, el llamado papiro de Rhind, estos nombres hacen referencia a quienes hallaron esos papiros o a quienes finalmente los están conservando, los están preservando. El papiro es una fibra vegetal, Dylan, ¿sí? Es una planta que crece, ¿sí? A orillas del río Nilo y que luego secada al sol y procesada permite que el tallo se desenrolle. Ese es el rollo de papiro. El pergamino Carlos procede del cuero o piel de las cabras. Eso lo utilizan en Grecia, ¿sí? De la piel de las cabras y ovejas deriva el pergamino. En cambio, el papiro no. El papiro es una fibra vegetal. ¿Se capta la idea, Carlos? Sí, correcto. Excelente, ya está. Es más fácil preservar pergaminos que preservar papiros, por ejemplo. El papiro eh, es más débil, ¿no? Es en este caso más vulnerable. Son documentos, claro. El término documento, Elvis, hace referencia a toda información que quede registrado en papiro, pergamino, piedra o ladrillo. Cualquier material que contenga información con respecto a un proceso histórico es un documento. Excelente, listo, muy bien. En este denominado papiro de Rhind se pueden apreciar los cálculos de geometría y de trigonometría. Esta es la demostración de los grandes conocimientos de Egipto en geometría, trigonometría y aritmética. Ahora, San Marcos preguntó, ¿estos conocimientos matemáticos dónde se aplican? Dos cosas. Se aplican tanto en la agricultura como se aplican tanto en la arquitectura.
Agricultura y arquitectura son los elementos de aplicación de estos conocimientos matemáticos. Eso se aprecia en el papiro de Rhind, por ejemplo. A la par del papiro de Rhind, tenemos el llamado papiro Westcar. Y en ese denominado papiro Westcar, que ya está bastante deteriorado, ciertamente, los egipcios nos regalan otra gran aportación, en este caso en literatura, el cuento. Esta construcción literaria, narrativa, con personajes, un argumento, un inicio y un final, bueno, esa es una de las grandes aportaciones de Egipto en literatura, el uso del cuento, la creación del cuento, y eso se puede apreciar en el papiro Westcar. A la par de estos conocimientos en matemática, en literatura, de estas aportaciones en matemática, en literatura, los egipcios también nos regalaron otras aportaciones, por ejemplo, en arquitectura. ¿Qué nos regalaron los egipcios? El uso de columnas. Columnas que luego griegos y romanos también van a utilizar, que griegos y romanos también van a emplear. Los primeros en utilizar columnas para la arquitectura van a ser los egipcios. Estas columnas que tienen forma de flor de loto son llamadas columnas lotiformes y se pueden apreciar en varios templos como el de Karnak, Luxor, por ejemplo, o el de Abu Simbel. Muy bien, a la par de ello, muchachos, pregunta de examen en San Marcos, ¿cuál fue el principal aporte cultural de Egipto? No es solamente geometría y trigonometría, sino el cálculo del tiempo. El principal aporte cultural de Egipto sería entonces, ¿de qué estaremos hablando? Calendario solar. Correcto, excelente, muy bien, de los calendarios, y en este caso del calendario solar, un tanto más exacto que los calendarios lunares. El calendario solar de los egipcios tenía 365 días, divididos a su vez en meses que van a fijar el inicio de la siembra y de la cosecha. Calendario solar, una de las principales aportaciones de Egipto. Tengan cuidado con este pequeño detalle. En Mesopotamia, los babilonios también tenían calendarios solares, pero eso es muy posterior, segundo milenio antes de Cristo. En Babilonia, en Mesopotamia, también se utilizaron calendarios solares, correcto, Joaquín, pero en el caso de Egipto, ellos fueron los primeros, ¿de acuerdo? Ellos fueron los primeros. Muy bien, a la par de los calendarios solares, los egipcios también nos van a regalar el primer tratado médico de la historia. Es lógico suponer que los egipcios tuvieron un gran conocimiento de la medicina. ¿Por qué? Porque momificaban cadáveres. Lo que realizaban eran prácticamente autopsias y eso les permitió un gran conocimiento acerca de los órganos, su funcionamiento y acerca de ciertas enfermedades. Por lo tanto, fueron extraordinarios en cuanto a medicina, en cuanto a cirugía y en cuanto a farmacopea. Ah, caray, ¿qué es eso? La farmacopea es la producción de medicamentos, la producción de fármacos. Otro elemento curioso. Muchachos, si vamos a resucitar, es lógico suponer que tenemos que resucitar completos, ¿cierto? ¿Qué pasa si por ahí has tenido algún accidente y has perdido, por ejemplo, un pie o has perdido una mano? En ese caso, no podrías resucitar, ¿cierto? Por esa razón, por esas circunstancias, por esas circunstancias, claro, Lucía, correcto, van a utilizar prótesis. En Egipto van a utilizar prótesis. Son los primeros en utilizar prótesis, ¿ah? Eso era algo extraordinario. Por lo tanto, van a ser impresionantes cirujanos. Las herramientas, los elementos que vamos a poder apreciar, por ejemplo, en el caso de Egipto, va a ser extraordinario en cuanto a cirugía, en cuanto a medicina. Incluso los podríamos comparar con Paracas, claro, correcto. ¿Prótesis de qué material, Stacy? Utilizaban madera, una fina prótesis de madera que podía colocarse en el cadáver para que en la otra vida puedas aparecer completo. Una pequeña trampilla, al parecer. Pero bueno, los egipcios desarrollaron eso. Extraordinarios. También mucho conocimiento acerca de enfermedades oculares. Fueron extraordinarios oftalmólogos. ¿Por qué? Recuerden que el culto solar exige mirar mucho al sol. Y si miras mucho al sol, vas a tener entonces enfermedades oculares como cataratas.
La famosa Nefertiti, la esposa del gran faraón Amenofis IV, se cree, sufrió de cataratas. Por esa razón, la escultura de la bella Nefertiti aparece con un ojo, el ojo derecho completamente blanco. Sí, muchos pensaban que era porque se había desgajado la pintura o algo por el estilo, pero en realidad no, era porque estaba tuerta. Había padecido pues de catarata por mirar tanto el sol. Así es que eran extraordinarios en oftalmología, extraordinarios en rehabilitación física, extraordinarios médicos, en gran medida debido a que momifican cadáveres. Muchachos, hasta acá, ¿se entiende la idea? Hasta acá nos vamos entendiendo. Sí, correcto. Ojo, para el examen de admisión de San Marcos, no olvides la importancia del río Nilo. No olvides la importancia de este fertilizante natural llamado limo. No olvides los aportes culturales de Egipto. ¿De acuerdo? ¿En qué más se concentran las preguntas del examen de San Marcos? Las escrituras egipcias, ¿correcto? Claro, Alex, correcto, no hay problema. Recuerden que cada cierto tiempo las aguas del río Nilo inundan las tierras aledañas, depositando este rico fertilizante natural llamado limo. Cuando las aguas vuelven a su cauce, toda la tierra ya está fertilizada. Por esa razón es que para los egipcios era relativamente sencillo desarrollar actividades agrícolas. Correcto, Joaquín. Sin el río Nilo, Egipto no hubiera existido. Eso lo dijo el padre de la historia. Recuerden que el padre de la historia es Herodoto. Y Herodoto de Halicarnaso señalaba precisamente eso. Sin el río Nilo, Egipto no hubiese existido. Egipto en realidad es un don, es un regalo del río Nilo. Eso lo preguntó San Marcos. Ahora, la clásica de estas civilizaciones. Si tenemos entonces este fertilizante y podemos aprovechar mejor las aguas, lo lógico sería la construcción de sistemas hidráulicos, canales de irrigación y canales de regadío. La agricultura que se desarrolla en Egipto es una agricultura de regadío por la producción de cereales, trigo, cebada y centeno, especialmente el trigo. Así como en el caso de la Mesopotamia, en Egipto se desarrolló una agricultura de regadío con importantes sistemas hidráulicos. Hasta acá, con todo lo que estamos señalando, que ha sido pregunta de examen en San Marcos, ¿nos estamos entendiendo? Excelente, correcto, correcto, muy bien, listo, lo máximo. Ya está. La primera gran escritura. Ah, Jessica, no escuchaste lo último. ¿Acerca de qué? Acerca de la agricultura de regadío, ¿cierto, Jessica? En este caso, sistemas hidráulicos que van a permitir que la agricultura pueda recibir precisamente este fertilizante. A ese tipo de actividad se le llama agricultura de regadío. Eso es comparable a lo que van a desarrollar los pueblos de la Mesopotamia. O sea que podríamos hacer entonces un factor común. Vamos a factorizar. ¿Qué tendrán en común los pueblos de la Mesopotamia con Egipto desde el punto de vista económico? El desarrollo de la agricultura de regadío. ¿Qué tendrán en común los pueblos de la Mesopotamia con Egipto desde el punto de vista técnico? Canales de irrigación, canales de regadío, sistemas hidráulicos. ¿Esta comparación entre los pueblos de la Mesopotamia y Egipto se ha entendido? ¿Se ha captado? Recuerden que son preguntas de destreza cognitiva. Excelente, listo, muy bien. Hablemos de la primera escritura en Egipto. Esta primera escritura es denominada jeroglífica. El término deriva de dos voces griegas, jeros, que significa sagrado, y glifén, que significa grabado. Por lo tanto, escritura jeroglífica significa escritura sagrada, ¿correcto? Danner pregunta, sí, sobre la importancia de las aguas del río Nilo, Danner, sobre la importancia de la fertilidad generada por las aguas del río Nilo. San Marcos ha preguntado por eso. ¿Cuán importante es que el río Nilo inunde las tierras aledañas? Al hacerlo, deposita este rico fertilizante que favorece la producción agrícola. Danner, no sé si esa parte se entendió. Excelente, listo, muy bien. You're welcome, no problem, don't worry, be happy. Ahora, la escritura jeroglífica es la primera.
Es la primera que se va a desarrollar, son pictogramas. Cada uno de estos símbolos obviamente tiene un significado y se va a utilizar principalmente por cuestiones religiosas, para ceremonias, para cánticos, himnos, etcétera. Por eso es que este tipo de escritura principalmente la vamos a encontrar al interior de templos, de tumbas y demás. Los faraones de la cuarta dinastía, por ejemplo, son los que van a decorar la parte interna de sus pirámides con una gran cantidad de información con este tipo de símbolos. A ellos se le va a conocer como los textos de las pirámides. Son la primera muestra de la escritura jeroglífica, hace unos aproximadamente 4.500 años. Esto es, estamos hablando del 2500, 2600 antes de Cristo, aproximadamente. Cuando en el Perú ya estamos en el arcaico superior, ya se está desarrollando Caral, ya tenemos ya Huacaprieta, Cotox. En el caso de Egipto, se están desarrollando grandes construcciones en cuya parte interna se pueden hallar textos con escritura jeroglífica. Los egipcios llegaron a tener más de 1800 signos entre significante y significado. Si te das cuenta en la escritura, no hay separación entre las palabras, no hay comas, no hay puntos, ni nada por el estilo. Encima, lo leen de derecha a izquierda. Pregunta, ¿es bastante complicada o no? Es obvio, ¿cierto? Es bastante compleja, es bastante complicada. Para fines religiosos, bueno y pase. Para fines ceremoniales, bacán, pero no es muy práctica para fines administrativos. Por esa razón se utilizó un segundo tipo de escritura, a la cual, ¿cómo le llamaremos? Escritura hierática. Catherine, ¿cómo sabemos qué? Puedes utilizar tu micro si gustas. ¿Cómo sabemos qué? ¿A qué te refieres? ¿Cómo sabemos el cómo leían los egipcios? ¿El cómo utilizaban la escritura? ¿Sí? ¿Correcto? Eso es tras el desciframiento. Al descifrar la escritura jeroglífica se llegó a entender entonces cómo es que se podía leer, qué signos podía tener o qué sonidos podían tener alguno de esos símbolos. ¿Se capta la idea, Catherine? No sé si te referías a eso. Ah, correcto, correcto, a eso te referías. Listo, muy bien. Se tuvo que descifrar la escritura jeroglífica. Pregunta de examen: Stanford, Cambridge, Yale, Princeton, Harvard, San Marcos. La escritura hierática en el antiguo Egipto fue utilizada principalmente para, y la clave sería uso administrativo, uso de la estadística, recolección de tributos, etcétera. Por lógica, recoger información a través de una contaduría, esto significa entonces que se realizaban para censos. ¿Qué es censar? Censar es contar, ¿cierto? Entonces, si es de uso administrativo y contable, obviamente también para la cuestión estadística. Correcto, correcto, excelente, así es. Uso de los censos. Bueno, ¿quiénes se encargaban de todo esto? Los escribas, milagros. Los escribas son funcionarios, son miembros del aparato estatal, son miembros de la administración pública. Estos funcionarios, estos miembros del Estado, son los que se van a encargar de la administración. Algo así, correcto, Elvis, como el Instituto Nacional de Estadística e Informática e incluso como la RENIEC. O sea, sumamos el INEI, sumamos la RENIEC, etcétera. Bueno, de todo ello se encargaban los escribas. De todo ello se encargaban los escribas y utilizaban este tipo de escritura que era un tanto más sencilla, un tanto más fácil de poder desarrollarla. Lógicamente, si los sacerdotes son los que dominan en el Estado, los sacerdotes también conocen de esta escritura, ¿sí? Pero lo que te van a preguntar es por la función. La función de esta escritura ya no es religiosa, ya no es tanto ceremonial, ya no es de culto, sino es de uso práctico, de uso administrativo, de uso censal y estadístico. Muchachos, ¿se entiende entonces cuáles son las funciones de estas dos escrituras? ¿Sí, correcto? Excelente, ya está. Pero ojo, acá viene el detalle. Más adelante, correcto, Alex, justo iba a eso. Más adelante, ya hacia el primer milenio antes de Cristo, debido a que los egipcios mantuvieron contacto con los griegos, surgió un tercer tipo de escritura, incluso más cursiva, pero mezclada con elementos griegos. A esta escritura se le llama demótica y va a ser principalmente de uso popular. Cuando hablamos de uso popular,
para intercambios, intercambios comerciales, para mayor contacto con los pueblos del Mediterráneo, en este caso por los griegos. 3 escrituras en Egipto: jeroglífica, hierática, demótica, de uso religioso, conocida por los sacerdotes, bastante complicada, esa es la jeroglífica. De uso administrativo, estadístico, censal, la escritura hierática, usada por sacerdotes y usada por escribas. De uso popular, debido a la mezcla con el griego, la escritura demótica. Creo yo que hasta ahí todo sencillo, todo pinky. Muchachos, pregunta de examen. ¿Qué disciplina auxiliar nos ayuda a poder entender la escritura jeroglífica? Clave A, diplomática. Clave B, epigrafía. Clave C, paleografía. ¿Qué marcarías? Ajá, cuidado, cuidado, cuidado. Acá la clave sería epigrafía. La epigrafía es la disciplina auxiliar que se encarga, correcto, correcto, Ingrid, muy bien. Es la que se encarga de las traducciones en inscripciones sobre monumentos. Escritura sobre, correcto. Prefijo epi es sobre. A eso se le llama epigrafía. En el caso de la hierática, donde se va a utilizar más el papiro, ¿qué van a utilizar por el contrario para su desciframiento? Epigrafía es sobre inscripciones en monumentos, en textos, ya, ahí la escritura jeroglífica. Pero si fuera la hierática, ¿qué utilizaremos? Por ejemplo, si está en papiro. Ahí ya no sería la epigrafía, ahí sería la paleografía, porque es material blando. Correcto, Lucía. En el caso de los rollos de papiro con escritura hierática, ahí sería la paleografía, porque es de material blando. Si por el contrario, San Marcos te quiere fastidiar un poquito y te la quiere hacer un poquito más difícil y te dice, ¿y cómo podemos deducir si estos rollos de papiro son reales, son verdaderos y no son fakes? Bueno, para eso utilizaremos la diplomática, para poder verificar, para poder convalidar si esos papiros son verdaderos o no, si fueron creados o forman parte de esa época. Contrastar, correcto, verificar en este caso, correcto, Elvis, muy bien. Muchachos, hasta acá entonces, ¿cómo vamos? ¿Nos estamos entendiendo? ¿Todo pinky? ¿Todo light blue? Correcto, excelente. Pero bueno, es hora, correcto, sopas. Muy bien, Alex. Correcto, Carlos. Si hablamos, por ejemplo, del desciframiento, se me perdió el cursor por acá. Si hablamos del desciframiento de la escritura jeroglífica, que estoy señalando con el cursor, de ello se encargaría la epigrafía. Prefijo epi es sobre material duro, sobre inscripciones en tumbas, templos, monumentos. En cambio, si fuesen rollos de papiro, que es material blando, para ello usaremos la paleografía, ¿sí? Al igual que en el caso de la escritura demótica en papiro. Pero si queremos corroborar, si queremos verificar si el documento que estamos observando, el papiro que estamos observando es real y no falso o creado, entonces para ello usaremos la diplomática. ¿Se entendió ahora, Carlos? No sé si está más claro. Excelente, listo, muy bien. Para poder descifrar la escritura jeroglífica utilizamos esta famosa estela o piedra hallada por un soldado francés de la expedición de Napoleón Bonaparte. Correcto, milagro, muy bien, Lucía. Estela, correcto, Britney. La estela o piedra Rosetta. Si ustedes se dan cuenta, son 3 textos, pero en 3 distintos tipos de escritura. En la parte superior, escritura jeroglífica. En la parte media, escritura demótica. Y en la parte inferior, la escritura griega. El griego, el demótico y el jeroglífico. Esos son los tres tipos de escritura. No está la hierática, cuidado. Claro, correcto, Danner. La diplomática se encarga de verificar si los documentos son o no reales, son o no verdaderos. ¿De acuerdo, Danner? Ahora, esta estela será utilizada por uno de los más grandes sabios franceses del siglo XIX. Creo que sí lo recuerdas. Jean-François de Champollion. ¿Qué entiendes si te digo que Jean-François de Champollion era políglota? ¿Qué entiendes por políglota? Ah, correcto, habla varios idiomas. Muy bien, excelente. Correcto, Champollion sabía el griego antiguo. Champollion sabía el griego antiguo, por lo tanto, logró entender este texto y descubrió
que en una de las partes había un nombre, bueno, o por lo menos un conjunto de símbolos dentro de un cartucho. Por otros textos, aparte, Champollion entendió que en ese cartucho se leía el término o el nombre Ptolomeo. Buscó en el segundo texto y encontró también un cartucho. Dedujo entonces que en ese cartucho también se escribía el nombre Ptolomeo, obviamente con otros signos, ¿correcto? Y finalmente vio que en el texto de escritura jeroglífica también había un cartucho. Entonces dedujo, si acá aparece el término Ptolomeo en un cartucho, acá aparece el término o nombre de Ptolomeo en un cartucho, por lo tanto los signos que están dentro de un cartucho acá deben corresponder con el nombre de Ptolomeo. Y empezó el desciframiento de la escritura jeroglífica. No, Joaquín, no, no, no. Simplemente que la escritura jeroglífica es de signos, obviamente son más grandes, a diferencia de los otros términos que son un tanto más cursivos. ¿Sí? ¿De acuerdo, Joaquín? Entonces, no es que tengan un significado especial, es simplemente porque los jeroglíficos son más complejos, a diferencia de nuestra cursiva. Como cuando escribimos con mayúsculas, ¿sí? O escribimos de corrido. No sé si se entiende la idea, Joaquín. ¿Sí, correcto? Excelente, listo, muy bien. Ya está. Por eso la importancia de Champollion y el uso del estela o piedra roseta. Tenemos el desciframiento de la escritura jeroglífica. Son más grandes, correcto, Alex. Excelente, muy bien. ¿Qué más te pide recordar San Marcos? Hablemos de la religión. ¿Qué entiendes si te digo que la religión egipcia es... ¿Dónde estamos? A ver, por acá. Ajá, creo que estaba por acá. La piedra roseta era como un patrón. Sí, se puede considerar de esta manera, como si fuese un patrón para poder corroborar que algunos términos puedan coincidir para identificar ciertos signos. De esa perspectiva, por supuesto, no hay problema. Correcto. Muy bien. Entonces, la religión egipcia es politeísta. Jessica dice jeroglífico, demótico. En la estela de Rosetta, griego. En la parte inferior era el griego antiguo, Jessica. ¿Sí? No está la hierática. En la estela o piedra de Rosetta no está la hierática. Correcto, muy bien. Te comentaba, la religión egipcia es politeísta. No creo que haya problemas en recordar que eso significa tienen muchos dioses. ¿Correcto? No, Alex, panteísmos hace referencia a que se cree que todos los seres en la naturaleza tienen un ánima, una especie de alma. ¿Sí? Eso es panteísmo. No, 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 no eran panteístas los egipcios. Cuidado con ese detalle. Ok, era politeísta porque tenían una gran cantidad de dioses, le rendían culto al sol. Por esa razón decimos que era heliolátrica. Helios, el sol. Era zoolátrica porque adoran animales. Por ejemplo, el dios cocodrilo. Por ejemplo, la diosa gato, Bastet. Y era antropomorfa, como ustedes lo ven en la imagen, sus dioses tienen forma humana y de animal. Porque sus dioses tienen forma humana y de animal. ¿De acuerdo? Roslyn dice, si no estaba la hierática en la piedra roseta, entonces, ¿cómo se pudo interpretar? Muchachos, la recomendación es que cada vez que envíen una pregunta o un comentario, lo hagan para todos, ¿sí? Para que todos sepamos que están preguntando, que están comentando y el por qué yo estoy señalando una respuesta, ¿sí? Por favor. Excelente, ya está. Como les acabo de comentar, ya se tenían conocimientos también de otros textos en obeliscos donde se había identificado el nombre de Ptolomeo y el nombre de Cleopatra. Entonces, cuando Champollion logra entender el texto en la parte inferior, porque es griego antiguo, entonces se pudo dar cuenta que el nombre de Ptolomeo se encontraba alrededor de una especie de cartucho. Dedujo que los nombres entonces de faraones estaban dentro de una especie de estuche, que es una pequeña línea que recubre los signos. Por lo tanto, si el cartucho que está en el texto inferior se repite en el texto medio, se repite en el texto superior, ¿qué deduces? Que los signos dentro de ese cartucho deben significar Ptolomeo, ¿cierto? Que la soguilla debe significar entonces PT, que la imagen de un león significa L, y así vas construyendo el nombre de Ptolomeo. Roslin, no sé si se entendió la idea. Excelente, correcto. Es una transposición de signos con sus respectivos significados.
Excelente, muy bien, listo. Ahora bien, los egipcios momifican cadáveres, claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque creen en la resurrección de los muertos. Como te había comentado, eso ha sido pregunta de examen de admisión. Bajo ese criterio, entonces, ¿cuál es la meta final del alma? Retornar al cuerpo ya momificado para luego pasar a la vida eterna. Pregunta de examen pre-San Marcos. ¿El dios Sol, considerado creador del universo, es? La clave sería Ra, el dios solar Ra. A Ra, el dios Sol creador, se le suma otro famoso personaje llamado Osiris. Muchachos, Osiris, y tengan cuidado con esto, es el dios de los muertos. Osiris es el juez de los muertos. Hay un mito que los egipcios habían difundido en su historia antigua con relación a Osiris y a sus hermanos. Geb y Nut, de acuerdo con la tradición, Geb y Nut, el cielo y la tierra, tuvieron cuatro hijos. Uno de ellos es Osiris, otro es Set, y tuvieron dos hijas, que eran Isis y Neftis. ¿Correcto? ¿Sí? Presten atención a esto para que luego no tengan problemas en entender lo que va a ocurrir más adelante. Tienes a Osiris, tienes a Set, tienes a Isis y tienes a Neftis. Dos hermanos, dos hermanas. La idea es que cada uno de ellos contraiga matrimonio con su respectivo hermano o hermana. Osiris lo hará con Isis, Set lo hará con Neftis. Hasta ahí todo bien. El detalle es que el bandido de Osiris también enamoró a su otra hermana, a Neftis. Fruto de esa relación entre Osiris y Neftis es que nace Anubis, ¿correcto? Y fruto de la relación entre Osiris e Isis nace Horus, el dios con cabeza de halcón. Acá viene el detalle. Es lógico suponer que Set se encontraría profundamente molesto con Osiris. Lo ha engañado, ¿sí? Lo ha engañado a él y le ha faltado el respeto a Neftis, a la esposa de Set. Muchachos, ¿qué procede entonces con Osiris? ¿Correcto, Hillary? Si Osiris ha sido un bandido de esta calaña, ¿qué procede con él? Set lo mata y para asegurarse de que estuviese bien muerto, lo corta en 33 pedazos que fueron arrojados al río Nilo. Ya te imaginarás que cuando Isis se enteró de esto, llamó a Tot, dios de la sabiduría, para que puedan recoger los restos de Osiris. En una versión de aquel mito, de los 33 pedazos recogieron 32. Uno se perdió, el cipote de Osiris, el miembro fálico, el miembro viril, se perdió entre las aguas del río Nilo. Y acá viene el detalle. De esa manera, los egipcios explican la fertilidad de las aguas del río Nilo. Por esa razón es que Osiris está asociado a la fertilidad, a la fecundidad y a la vegetación. Y por esa razón a Osiris siempre lo vas a ver de color verdoso. No sé si lo aprecias acá. A Osiris siempre lo vas a ver de ese color, color verdoso, asociado a la fertilidad, a la fecundidad y a la vegetación. Muchachos, hasta acá, ¿me dejo entender? ¿Se capta la idea? ¿Sí? Ok. Ahora, punto importante. Entonces, ¿qué es lo que hacen Isis y Tot? Reúnen los restos de Osiris y lo unen a través de un proceso de momificación. Por eso lo vas a ver vendado. Osiris se convierte de esta manera en la primera momia. La primera momia de Egipto, aquí aparece con sus símbolos de autoridad, fue Osiris. Por esa razón es que Osiris pasa a convertirse en el jefe presidente del Tribunal Supremo de los Muertos. Por eso es que Osiris lo consideramos Dios de los muertos. Dios de los muertos, juez de los muertos, asociado a la fertilidad, fecundidad y vegetación. ¿Ese quién es? Osiris. ¿Esta idea la tenemos clara? ¿La tenemos clara? Sí, correcto. Excelente, ya está. Claro está, claro está que para poder llegar al más allá, obviamente tienes que demostrar que has sido bueno en esta vida. Por esa razón es que ese es Anubis, el dios de la momificación. Pasamos a un proceso que será conocido como el juicio de los muertos, ¿correcto? Y en este denominado juicio de los muertos, tenemos a cuatro
a 4 dioses principales, a 4 dioses fundamentales. No los olvides. Observamos a Anubis. Ojo, Anubis es el dios de la momificación, es el dios del embalsamamiento y es el que realiza esta ceremonia, o mejor dicho, esta acción de poder pesar tus buenas y malas acciones. A esto se le conoce con el nombre, lo voy a poner por acá, psicostasia. Cuando leas o escuches acerca de la psicostasia, a eso es pesar tus buenas y malas acciones. Eso es pesar tus buenas y malas acciones. A un lado se encuentra una pluma que representa la diosa de la justicia, Maat. A esa pluma llamada Maat, que representa la justicia, le vamos a hacer el contrapeso con tu corazón. Si tus malas acciones fueron mayores, entonces no tienes que seguir asistiendo al juicio. Inmediatamente te arrojan a las fauces de este pequeño ser. Ese pequeño ser es Amit. Amit es el dios devorador de almas. Mitad del cuerpo de hipopótamo, mitad del cuerpo de león, cabeza de cocodrilo. ¿Correcto? Danner, la psicostasia es el pesar tus buenas y malas acciones en la balanza de la verdad y la justicia. ¿Correcto? Ah, ok. Ah, ¿no aparece mi nombre? ¿A eso te refieres, Elvis? Ups. Ah, ok, ok. Bueno, apareció al inicio, ¿ah? Ah, ok, ok, no hay problema. Sí, estoy como, aparece como Vanessa acá. Sí, sí, ok. Pero apareció al inicio de la presentación. Mi nombre es Guyen. Mi nombre es Guyen. Sí, sí, sí. Guyen, mis apellidos son Oña Canales. Sí, no tengo ningún problema. Cualquier duda, cualquier pregunta, normal, con toda confianza, Guyen. ¿De acuerdo? Kik Butowski. Ok, Alex. Listo, muy bien. Entonces, insisto, cuidado con los términos. Punto número uno, ¿qué es la psicostasia? Es el pesar tus buenas y malas acciones en la balanza de la verdad y la justicia. ¿Quién se encarga de eso? Anubis, el dios con cuerpo humano y cabeza de chacal. ¿De acuerdo? ¿Qué es Maat? Maat es la justicia. Te lo comento porque fue pregunta de un simulacro hace un par de años y muchos estudiantes se rayaron porque fue una pregunta bastante datera. Los faraones, por ejemplo, deben gobernar de manera equilibrada, equitativa y justa. Por esa razón, los faraones deben gobernar con, y la clave era Maat. Maat significa justicia. ¿Estamos de acuerdo hasta acá, muchachos? ¿Sí? ¿Correcto? Se entiende lo que es psicostasia, se entiende lo que es Maat. Listo, y eso lo hace Anubis. Si hasta ahí vas bien en el juicio, entonces continúas con el proceso. El alma, el Ka, ahora es guiada por Horus, el dios con cabeza de halcón. Date cuenta que acá hay otra deidad. Está con cabeza de ave picuda. Es este señor, Tot. Tot es el dios de la sabiduría, el dios del conocimiento, el dios de los escribas, dios de las escrituras. Muchachos, si Tot es el dios del conocimiento, del cálculo, de la sabiduría, ¿con qué deidad, con qué diosa la podríamos comparar en Grecia? En Grecia, ¿qué diosa representa precisamente la sabiduría, el conocimiento? Claro, correcto. Para los griegos sería Atenea. Muy bien. Y si les preguntaran por los romanos, en vez de Grecia les preguntaran por Roma, ¿quién vendría a ser? Empieza con M de Minerva. Creo que ya lo ubicaron, ¿cierto? Excelente, correcto, muy bien. Sería Minerva. Minerva, correcto, Naomi, muy bien. XD, XD. Minerva para los romanos, Atenea para los griegos, Tot para los egipcios. Sabiduría, conocimiento, cálculo. Mira, hasta el momento aparecen tres grandes dioses, Anubis, Tot y Horus. Una consulta, ¿se aprecia el cursor? Creo que sí, ¿verdad? ¿Se aprecia el cursor? Ah, ya está, correcto, correcto, listo, bacán. No hay problema entonces. Muy bien. El juicio continúa y en la segunda parte aparece Osiris. ¿Recuerdan el porqué el color verdoso, cierto? Siempre lo vas a ver del color verdoso, asociado a la fertilidad, a la fecundidad y a la vegetación. Y recuerda que siempre lo vas a ver blanco porque está momificado, ¿cierto? Es la primera momia.
Excelente. La última fase corresponde entonces con tu presentación ante Osiris. Y ante Osiris tienes que convencerlo. Tienes que convencerlo de que eres bueno, de que has sido una persona muy buena, con muchas buenas expectativas, y para ello tienes que leer una serie de sortilegios, tienes que decirle cosas bonitas a Osiris. Los egipcios, astutamente, algo así de floro, correcto, Luis. Los egipcios, astutamente, colocaban una serie de rollos de papiro con estas directivas en las tumbas. Esos rollos de papiro van a formar lo que nosotros conocemos con el nombre de el libro de los muertos. Cuando te pregunten acerca del libro de los muertos, obviamente no imagines que es un libro como nosotros lo conocemos hoy en día, ¿de acuerdo? No es propiamente un libro. Es en realidad un conjunto de rollos de papiro que van a ser colocados en la tumba para que en el más allá, durante el juicio de los muertos, tu alma, tu espíritu, pueda tener opción a una defensa. Ese es el llamado libro de los muertos. Si en una tumba no encontramos el libro de los muertos, es que a esa persona se le ha negado la posibilidad de defenderse en el más allá, la posibilidad de defenderse en el juicio de Osiris. Si pasas por todo este proceso, entonces retornas, resucitas con el cuerpo momificado y a partir de ello pasas a los campos de Ilalu. Los campos de Ilalu es el Amenti, viene a ser el paraíso, lo que para nosotros es el jardín del Edén, lo que para griegos y romanos son los campos elíseos, para los egipcios son los campos de Ilalu, el Amenti, ese es el paraíso. Milagro, no, el dios de la momificación es Anubis. Osiris es el dios de los muertos y juez de los muertos. Anubis es el dios de la momificación y del embalsamamiento de cadáveres. Por esa razón, siempre, claro, no hay problema, Milagro. Tú lo puedes relacionar de esa manera. Cada vez que necesites momificar un cuerpo, ¿a quién recurres? A Anubis. Cada vez que quieras ir al más allá y resucitar, ¿a quién recurres? A Osiris. ¿Se capta la idea, Milagro? ¿Se entiende? Entonces, si piensas en resucitar, Osiris. Si quieres momificar, Anubis. Ah, correcto, Francesca, pero no, es un craso error, no, nada que ver. Anubis es el dios de de la momificación, es el dios del embalsamamiento de cadáveres. ¿Estamos de acuerdo? Hasta acá vamos bien. Pero hay otro detalle que es muy importante también tomar en cuenta. Me atoré, voy a tomar agüita. Claro, Roslin, correcto. Ajá, correcto, Alex. Excelente, muy bien. Vamos bien por ahí. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Qin Shi Huang Di? Kelly, los que te vienen en el examen son todos los que estamos mencionando. Sí, mira, han preguntado en un examen por Maat, diosa de la justicia. Han preguntado por Osiris, dios de los muertos. Han preguntado por Anubis, dios de la momificación. Han preguntado por Ra, el sol creador. Ah, claro, Kelly, han preguntado por todos ellos. Lo que estamos mencionando es lo mínimo necesario para poder tener el examen. Horus es el sol al amanecer, es el hijo de Osiris, es el que representa a los faraones. Por esa razón los faraones se hacen llamar hijos de Horus o encarnación de Horus acá en la tierra. Ese es Horus, Luisa, el dios halcón, representante de los faraones. Amón, Francesca, es el dios de Tebas. Es el dios de Tebas que va a unirse a Ra. Siempre lo menciono porque me parece que es práctico. No sé si han visto Dragon Ball. Si han visto a Dragon Ball, recordarán entonces a Goku y Vegeta. Y cuando ellos hacen la fusión, se convierten en un guerrero más poderoso. Algo así, Mauricio, correcto. Amón es el dios de Tebas y Ra es el antiguo dios solar. Cuando unen a ambos dioses, surge Amón-Ra, el dios creador del universo. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si ahora Profe, ¿y siguen. Set? Set es el dios de la maldad identificado con la muerte y la noche. ¿Sí? Es el que terminó asesinando a su propio hermano, a Osiris. ¿Se capta la idea? Sí, correcto. Sí, gracias. Excelente, listo, ya está, listo. Muy bien, excelente. Ahora sí. Listo, muchachos. Entonces, San Marcos se concentra en escrituras, San Marcos se concentra en aportes culturales, San Marcos se concentra en la religión. Te quería comentar lo siguiente. Te estaba hablando de China y te hablé de Qin Shi Huang Di.
Qin Shi Huangdi es el emperador que logra la unificación de China. Pero recuerden, cuando él muere, lo que esperan los chinos es que resucite con sus tropas, con su ejército. Por eso es que en su tumba vamos a encontrar más de 7.500 soldados de barro cocido. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cierto? Los soldados de terracota, ¿sí? Algo parecido hacían los egipcios. En las tumbas siempre colocaban estos pequeños muñequitos de terracota a los cuales se les llama usheptis. ¿Por qué? Muchachos, la momificación es un proceso que duraba varias semanas. Deducción, ¿la momificación es un proceso caro? ¿Es un proceso costoso o no? Por lo tanto, los grupos sociales de menores recursos podrán momificar. Excelente. A la larga, este proceso de momificación se convirtió en una especie de símbolo de la desigualdad social. Por esa razón, si el faraón resucita, no va a resucitar con sus sirvientes. ¿Por qué? Porque estos son nacos, no los van a momificar. Por esa razón colocaban estos usheptis, que son una especie de muñequitos de terracota, que en la otra vida van a cobrar animalidad. En este caso, van a ser vivos y son los que te van a servir en el más allá. Por esa razón es que se colocaban estos muñequitos de barro, de terracota, de cerámica o de madera, llamados usheptis. Son tus sirvientes en el más allá. ¿Se entendió esa idea, muchachos? ¿Se captó? Excelente, listo, muy bien, ya está. Ah, correcto, Luisa, sí. En este caso, con todo aquello que se vincule a la muerte, ¿sí? Por esa razón es que en el caso de Anubis, su ejército se encontraba precisamente en el desierto. Muy bien. Danner dice, Osiris ayuda a resucitar y Set, dios de la maldad, asesino de Osiris. Confirme, Osiris ayuda a resucitar. Osiris es el dios de los muertos. Para que tú resucites, tienes que convencer a Osiris de que has sido bueno. Tienes que pasar por el juicio de los muertos. Set es el dios de la maldad, identificado con la noche y todo lo demás. ¿Se capta la idea, Danner? Insisto, no envíen mensajes directos porque cuando yo responda por chat, va a ir directamente a la persona que envió el mensaje. Escríbanlo para todos, sin mayor problema. No hay paltas. ¿Ah? Todo pinky, todo light blue. Excelente, claro. O si no, claro, lo mencionan por el micro. Ya está. Correcto. Muy bien, pasamos a los periodos históricos de Egipto. Yo recuerdo, tú recuerdas, todos recordamos que en Egipto hubo dos importantes reinos. Al norte, el Bajo Egipto, al sur, el Alto Egipto. Pero habíamos mencionado que la zona de mayor producción y de mayor crecimiento económico era el norte, era el Bajo Egipto. Por esa razón es que durante unos 200 años aproximadamente, los príncipes guerreros del Alto Egipto se enfrascaron en una contienda para conquistar el norte. Luego de estos 200 años aproximadamente, uno completó el proceso de unificación. Su nombre es Narmer, el famoso Narmer, conocido también como Menes y que antiguamente lo identificaban como el rey escorpión. Narmer, o si quieres llamarlo Menes, es el que logra la unificación de las dos tierras. Es el que completa el proceso de conquista del Bajo Egipto. Él es el que establece como centro a la ciudad de Tinis. Por esa razón es que el primer periodo histórico de Egipto es el llamado periodo tinita. Como Narmero Menes fue el primer gobernante, él es el iniciador de las primeras dinastías faraónicas. Pregunta de examen, San Marcos. ¿Cuál es la característica principal del periodo tinita? El proceso de unificación, la unión de las dos tierras. Correcto, Luz. Tradicionalmente a Narmero Menes se le conocía como el rey escorpión. Hoy en día se cree que son personajes distintos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Matayus? No, no era el rey escorpión, Luis. No, 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 no. Se habla incluso de otro personaje llamado Aja. Hay cuatro personajes que por ahí se disputan este concepto, ¿sí? De Narmer, Menes, Aja, con el llamado rey escorpión. Pero ese término es del siglo XIX. Narmer o Menes es lo que se maneja hoy en día como el personaje que logra finalmente la unidad de las dos tierras. ¿Se capta la idea, Luis? ¿Estamos de acuerdo?
Excelente, listo, muy bien. Entonces, no lo olvides, la característica más importante del periodo tinita es el proceso de unificación. Pero aquí hay un pequeño detalle. La capital es la ciudad de Tinis, ¿cierto? Sin embargo, la zona de mayor producción está en el norte. Por esa razón, por esa circunstancia, es que se decide trasladar la capital, correcto, Milagro, a una zona de mayor producción hacia el norte. De Tinis pasaremos a Memphis. Eso es lo que genera el traslado de capital, la necesidad de poder controlar y administrar de mejor manera, de mejor forma, la parte más productiva, que es la zona norte, la zona del Bajo Egipto. Esta paleta que te estoy presentando y que es conocida como la paleta de Narmer, marca entonces la idea o la noción de que se han unificado ambas tierras. A un lado aparece Narmer con la corona típica del Alto Egipto y al otro lado aparecen los símbolos del Bajo Egipto. ¿Ok? Todavía no podemos apreciar que el faraón tenga las dos coronas juntas. Eso se ve más adelante. Pero lo que sí apreciamos es que las dos características del Alto Egipto a un lado de la paleta y del Bajo Egipto al otro lado señalan entonces que se ha iniciado o por lo menos se ha desarrollado el proceso de unificación. Muchachos, esta llamada paleta de Narmer, ¿será fuente primaria o fuente secundaria? ¿Qué dicen? Si tenemos la paleta de Narmer de hace casi 5.000 años, entonces será una fuente primaria, correcto, muy bien. Y será una fuente escrita, oral o arqueológica, fuente material. Sería una fuente arqueológica, una fuente material, correcto, ya está, excelente. Ojo, así te van a hacer preguntas de eco para que tú puedas determinar qué tipo de fuente es, sea por su origen o sea por su forma. Tengan cuidado con ese detalle. Pasamos entonces a la segunda etapa histórica, la del Reino Antiguo, tradicionalmente conocida como la del periodo menfita. Oye, ¿no habíamos quedado de que en esa etapa Memphis es la capital? Sí. ¿Y no habíamos quedado que esta era la zona de mayor producción agrícola? Sí. Por lo tanto, es la etapa de consolidación del poder estatal. El faraón es considerado ya un dios acá en la tierra, representante de Horus, ¿correcto? Esa es la idea. Milagro, justo vamos a atender a eso, justo vamos a ir a ese concepto que tú mencionas, ¿de acuerdo? ¿Me permites un par de minutos, por favor? Excelente, ya está. Deducción. Si el faraón tiene tanto poder político y económico, ¿cómo demuestras o cómo expresas dicho poder? ¿Qué dicen? ¿Pequeñas o grandes construcciones? Correcto, Francesca, correcto. Claro, muchachos, grandes construcciones. Entonces, las grandes construcciones piramidales son la expresión del poder político y económico al cual han llegado los faraones. Esta arquitectura funeraria, esta arquitectura de tumbas no se creó, no se ideó de la noche a la mañana. Esto de que no, que los egipcios, ¿cómo es posible que de la noche a la mañana hayan tenido? No, no, cuidado. Ellos pasaron por una evolución arquitectónica, ¿de acuerdo? Milagro, creo que fuiste tú la que me preguntó, ¿qué eran las mastabas? Las mastabas eran tumbas con forma de trapecio, con forma de trapecio. No sé si observas la primera planta de esta tumba, ¿sí? De esta forma piramidal, ¿sí? Una tumba en forma de trapecio. Esas son las mastabas. El término mastaba es de lengua árabe, que se traduce como banco, ¿no? Cuando llegaron los árabes y vieron esas tumbas, les pareció que tenía forma de banquito. Pero los arquitectos eran cada vez más avesados. Por lo tanto, cuando vieron de que las mastabas funcionaban y eran base para más construcciones, ¿qué decidieron? Observa, colocar varias mastabas una sobre otra, creando una pirámide de corte escalonado. ¿Qué es una pirámide escalonada? Es un conjunto de mastabas superpuestas. No sé si esta idea se entiende. Varias mastabas colocadas una sobre la otra me dan entonces una pirámide escalonada, como si fuera una escalera. Claro, por esa razón se le llama pirámide escalonada. Excelente. La primera pirámide escalonada, como decir varias bases unidas. Correcto, milagro, excelente. ¿Ah? Lo máximo. Esto se produce en la región de Saqqara. Acá, la primera pirámide escalonada se creó en honor a un faraón llamado Sócer,
o simplemente como se le llama ahora, Djoser. Vamos a ponerlo así, Djoser o Zoser. Claro, el término antiguo es el de Zoser, correcto, Francesca. Hoy en día simplemente Djoser, no hay problema. Es ese faraón. Esa es la primera pirámide escalonada. Ahora, si te das cuenta, más adelante llegaron otros arquitectos que dijeron, bueno, si ya tenemos esta construcción, ¿por qué no la completamos? ¿Cierto? Y aparecieron las llamadas pirámides lisas. Muchachos, hay tres. La de Keops es la más grande, que está al fondo. La de Kefren es la que todavía tiene cierto revestimiento. La de Kefren parece la más grande, pero en realidad no. Lo que pasa es que la de Kefren está sobre un pequeño montículo, ¿sí? No sé si se puede apreciar acá abajo. Está sobre un montículo. Por esa razón parece que fuese la más grande, pero no, la más grande es la de acá, la de Keops. Y la más pequeña es la de Miserino. ¿De acuerdo? Ojo, ¿cuál fue el material de construcción? Piedra. ¿Qué tipo de piedra? Caliza. Pero hay un detalle. Muchachos, los egipcios no conocieron la rueda. Ah, caray, y si no conocieron la rueda, entonces, ¿qué métodos utilizaron para estas grandes construcciones? Los que vayan a ingeniería, cuatro principios mecánicos. Cuatro principios mecánicos. Lo voy a poner acá en el chat, ¿de acuerdo? Número uno, ¿qué cosa tenemos? Tenemos polea. Número dos, ¿qué tenemos? Tenemos palanca. Número tres, ¿qué tenemos? Tenemos rodillo. Número cuatro, ¿qué tenemos? Ah, tenemos plano inclinado. Solo usando estos cuatro principios mecánicos, polea, palanca, rodillo y plano inclinado, es que logramos entonces estas grandes construcciones. Ahora, la pregunta del millón, ¿quiénes las construyeron? Los propios egipcios. Los propios egipcios. En esa época recuerda que no hay esclavos y en esa época todavía no hay moneda. Por lo tanto, ¿cómo se cobran los impuestos? A través de un sistema, lo voy a apuntar acá, llamado de tributación de servicios. Sistema de tributación de servicios es el sistema por la cual a través de tu trabajo ya estás pagando un impuesto. Muchachos, ¿recuerdan lo que era la mita? ¿Se acuerdan lo que era la mita en el Incario y luego en el Virreinato? Correcto, algo así. De esa manera se desarrollaron estas grandes construcciones, un sistema de tributación de servicios. Pero hay un detalle con ese sistema. Se aplicó el concepto y los egipcios aplicaron el concepto de rotación laboral. Cuando hablamos de rotación laboral, significa que lo que pretendemos es que los trabajadores no se queden todos en un mismo sitio durante gran tiempo. ¿Por qué no? Porque de esa manera se pueden unir y pueden generar levantamientos, revueltas y demás. Claro, correcto, Elvis, excelente. Por eso, 3 meses trabajas en el río, 3 meses trabajas en la construcción, otros 3 meses en la cantera extrayendo la piedra, otros 3 meses en la cosecha y así los vamos rotando. De esa manera evitamos levantamientos, sublevaciones y revueltas. Oye, los faraones son lo máximo, ¿eh? Hasta acá, muchachos. Preguntas de examen de admisión. Número uno. La etapa de consolidación y apogeo del poder estatal en el Antiguo Egipto fue el Reino Antiguo, o si quieres llamarlo, periodo menfita. ¿De acuerdo? ¿Cómo se expresa el poder político y económico de los faraones en ese reino antiguo? Grandes construcciones piramidales. Pregunta, ¿en el Antiguo Egipto hubo una evolución arquitectónica? ¿True or false? ¿Verdadero o falso? Verdadero, correcto, muy bien. Empezamos con pirámides trapezoidales llamadas mastabas. Si colocamos varias mastabas unas sobre otras, ¿qué tenemos? Pirámides escalonadas. Y si completamos la construcción, ¿qué tendremos? Pirámides lisas o perfectas. Entonces, sí se puede apreciar esta evolución constructiva. Mastabas, inicialmente. Luego las pirámides escalonadas, me salió medio brasileño por acá, vamos a poner por acá. Ajá. Luego las pirámides lisas o perfectas. Pero hay un detalle, muchachos, las pirámides eran muy rochosas. Cada vez que veías una pirámide, inmediatamente pensabas en los tesoros que había dentro. Ya te imaginarás que hubo una gran cantidad de profanadores de tumbas. Al faraón no le importaba que se robaran los tesoros. Lo que al faraón le importaba es que al robar esos tesoros, los profanadores puedan malograr la momia.
Ese era el problema, porque si tu momia se ha corrompido, se ha malogrado, ya no puedes retornar, tu alma se pierde en el limbo. ¿Se entiende la idea, muchachos? Por esa razón, hacer pirámides ya no era tan importante que digamos. De ahí es que más adelante, ¿qué deciden? Esconder las tumbas para evitar las profanaciones. Hipo, dentro, geo, tierra. Más adelante aparecieron los hipogeos, tumbas escondidas en las laderas de las montañas, como las famosas tumbas del Valle de los Reyes, frente a la ciudad de Tebas, ¿sí? ¿Habría alguien que cuidaba la tumba? No, lo que había era una especie de deidad que se conoce como la Esfinge. Ese es en el caso de las pirámides de Gizeh, Xiomara. No sé si te refieres a ella. La Esfinge era una especie de dios protector de las pirámides en la llanura de Gizeh o Giza. Danner, polea, palanca, rodillo, plano inclinado en las construcciones, Danner. Esto se aplica en las construcciones sin necesidad de la rueda. ¿De acuerdo? Excelente, ya está. Muy bien. Un ejemplo de hipogeo es el de Tutankamón. ¿De acuerdo? Ya está. Muchachos, no sé si recuerdan que todo lo que estamos mencionando se concentra en el Bajo Egipto. ¿Esto es correcto? Memphis, Bajo Egipto, ¿sí? Si todo se concentra en el Bajo Egipto, esto genera un problema. ¿Qué estamos descuidando? La parte sur, ¿cierto? El Alto Egipto, correcto, Danner, excelente. De ahí es que, correcto, Vania. Por esa razón es que en el sur los distintos gobernadores provinciales aprovecharon la ocasión para poder crear gobiernos autónomos. Cuando el faraón se dio cuenta, esto ya era demasiado tarde. En el sur se había iniciado un proceso de crisis que motivó que el Estado se divida. Los gobernadores provinciales ahora eran los que mandaban, especialmente de la ciudad de Heracleópolis, donde se le rendía culto al sol. A esta primera etapa de crisis, ruptura y división en Egipto se le conoce como el primer periodo intermedio. Duró aproximadamente un siglo. Duró aproximadamente un siglo. Tuvo que aparecer un notable príncipe del Alto Egipto llamado Mentuhotep II para que pueda reunificar el país. Reunifica el país y establece una nueva ciudad capital llamada Tebas. Por eso es que aparece el denominado Reino Medio o tradicionalmente llamado el periodo tebano. ¿De acuerdo? Ojo, acá hay un pequeño detalle. Mentuhotep II logra la reunificación y establece como nueva capital a la ciudad de Tebas. Pero Tebas tiene su dios, Amón, y el dios antiguo, creador tradicional era Ra. Para poder mantener la unidad, ¿qué hacemos? Lo que habíamos comentado. Fusión, correcto, Xiomara, muy bien. Entonces surge la figura de Amón-Ra, Dios creador, Dios universal, un Dios más poderoso. ¿De acuerdo? Pero bueno, mientras los egipcios estaban entretenidos en estas cuestiones religiosas, descuidaron la frontera norte y esa frontera norte fue invadida por los famosos Ixos. Acá hay un pequeño detalle, correcto, Xiomara. Los Ixos son de origen semita. Los Ixos son de origen semita y proceden de Asia, de la región de Siria. Los egipcios a ellos les llamaban asiáticos. Solo, solo los reyes de estas poblaciones asiáticas, solo ellos van a ser llamados Ixos. Tengan cuidado con este detalle. Los reyes de los pueblos extranjeros, los reyes de los pueblos invasores, solo a ellos se les va a llamar Ixos. Y al invadir Egipto, oye, ¿qué es lo que van a introducir en Egipto? Van a introducir la tecnología. ¿De qué metal? ¿Cobre, bronce o hierro? ¿De qué metal estaremos hablando? Del hierro, correcto, muy bien. A partir de ello van a utilizar entonces nuevas armas de hierro como el Gepech. El Gepech es este sable que tiene una curvatura en la parte terminal de dicha herramienta. No sé si han visto en las películas, ¿sí? Las espadas egipcias que son largas y antes de terminar tienen una curvatura. ¿Sí? Esas espadas largas con curvatura, como si fuesen una hoz, se les llama de esa manera, Gepech.
y eso lo introdujeron los Hyksos. Pero además del Gepesh, correcto, los Hyksos también van a introducir los instrumentos musicales. Instrumentos musicales, por ejemplo, eh, así como los de Qatar. ah, Algo así, correcto, Stephanie. Ah, ya, sí, sí, correcto. Esos sables, ya. Algo parecido, correcto. Correcto, Stephanie. Pero también van a introducir instrumentos musicales, ¿sí? La lira, que luego llamaremos así de esa manera, la lira, instrumentos de cuerda, van a ser introducidos por los Hyksos. Lo más importante, pregunta de examen de admisión en San Marcos. Las más importantes aportaciones de los Hyksos a Egipto van a ser carro y caballo de guerra. Muchachos, en todas las películas sobre Egipto, 10 mandamientos, el Éxodo, siempre vas a ver a los soldados de Egipto montados en carros y caballos. ¿De acuerdo? Eso fue introducido por los Hyksos, el uso del carro y el caballo de guerra. Y eso lo preguntó San Marcos. Hasta acá, ¿nos estamos entendiendo? Muchachos, hasta acá, ¿nos estamos entendiendo? ¿Sí, correcto? Excelente, listo, muy bien, correcto. Ahora, observando la imagen, Danner, las mastabas eran tumbas con forma de trapecio. Tumbas, ¿sí? La mitad o una parte de lo que sería una pirámide. Son tumbas con forma de trapecio. ¿Correcto? Lucía, el segundo unificador se llama Mentuhotep II. No lo he puesto porque el nombre le resultaría un poquito fastidioso. Solamente estoy señalando los eventos más destacados y lo otro lo estoy mencionando. Mentuhotep II. ¿De acuerdo? Ok, listo, muy bien. Entonces, no hay problema, Lucía. Observando la imagen, muchachos, ¿cuáles serían las tres grandes capitales del antiguo Egipto? Gracias, Estefano. Muy bien. Para que no tenga dudas, lo voy a apuntar. No se preocupen, no se preocupen. El cliente siempre tiene la razón. Aquí está. Ahí está. Listo, correcto, no hay problema, no hay problema. Muchachos, observando la diapo, ¿podríamos deducir cuáles son las tres grandes capitales del antiguo Egipto? Creo que sí. Recuerda que la primera, que es la de la unificación, es Tinis, ¿cierto? Luego la de las grandes construcciones es Memphis. Y finalmente la de la reunificación sería Tebas. Correcto, 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 Mauricio, correcto, Xiomara. Están en otro nivel ustedes, ¿ah? Excelente, muy bien, muchachos. Lo máximo, este es otro level. Listo. Ahora, introducción del hierro, del carro y del caballo de guerra. No olviden el Gepesh y los instrumentos musicales, ¿de acuerdo? Correcto, Alex, qué malo. Muy bien, no el bullying, Alex. Los Ixos son expulsados. Los Ixos son expulsados. Y al ser expulsados los Ixos, obviamente renace Egipto. Muchachos, esta es la etapa más, digámoslo así, grandiosa de la historia egipcia, debido ok, Stephanie, este término de una nueva unificación se usaba mucho en el siglo XIX. Hoy en día no se menciona tanto, pero si quieren considerar que la expulsión de los Hyksos genera una nueva unificación, bueno, algunos le llaman la tercera unificación, pero no es algo tan difundido, ¿sí? Hay básicamente dos unificaciones, la primera hecha por Narmer y la segunda hecha por Mentuhotep II. ¿De acuerdo, Stephanie? Excelente, ya está, lo máximo, muy bien. Este es el reino nuevo, esta es la etapa de gloria de Egipto. No deben olvidar a este notable personaje. ¿Quién es? Tutmosis. Tutmosis III, tremendo guerrero, tremendo conquistador, 16 campañas militares, todas un éxito, todas un éxito. Muchachos, preguntas deco. Ustedes son tromes. Observando la imagen, ¿podemos deducir algunas cosas del arte egipcio? Yo creo que sí. Podemos deducir de la escultura egipcia. Muchachos, observando la imagen, la escultura egipcia, bueno, monocroma, correcto, Junior. Normalmente utilizaban un solo bloque de piedra para la escultura. Normalmente es de basalto o diorita negra, ¿sí? Pero ojo, si ustedes se dan cuenta, esta escultura es simétrica, correcto, Ashley, muy bien. Pero además, ¿es dinámica o hierática? No, no es ciclópea, Francesca.
Ah, bueno, sí, sí, tienes razón. Hay esculturas que son muy grandes, correcto. También podríamos llamarla ciclopia, correcto, Francesca, sí. Pero ustedes podrían decir que esta escultura es dinámica o hierática, sabiendo que dinámica denota movimiento y hierática denota quietud. Correcto, es de estilo hierático. Muy bien, excelente, ya está. Pregunta, observando la imagen, ¿podríamos decir que es idealista o es una escultura realista al estilo romano? ¿El faraón es así, en realidad? Es idealista, correcto. Representan ideales de cómo debería de verse el faraón, poderoso y demás. ¿Que los faraones no eran así? No. Yo les mencioné que Osiris se casó con su hermana, Isis, que Set se casó con su hermana, Neftis, y que el bandido de Osiris engañó a su hermano Set con su hermana Neftis. Muchachos, si los dioses contraen matrimonio entre hermanos o miembros de la propia familia, ¿qué crees que harán los faraones? ¿Harán lo mismo o no? Claro, correcto, milagro. Por esa razón los faraones tienen muchos problemas físicos y de enfermedad, muchos reumatismos, muchas taras mentales, en fin. Si ustedes tienen acceso a internet por ahí, por ejemplo, buscan la reconstrucción de Tutankamón. No se asusten, ¿ah? Pero más o menos pueden buscar ahí la reconstrucción de Tutankamón. ¿Cómo es que se pudo haber visto Tutankamón? Para que más o menos tengan una idea. Pregunta de examen de admisión en San Marcos. Las familias reales del antiguo Egipto realizaron prácticas endogámicas, ¿verdadero o falso? True or false. Ah, correcto, Lucía, sufrían de caries por el trigo. Xiomara, las familias reales del antiguo Egipto realizaron prácticas endogámicas. Eso significa que van a contraer matrimonio entre miembros de la propia familia. Así es, Alex, correcto, así es. Y fíjate todo el cuerpo, ¿ah? Sí, sí, eso es verdadero, correcto, muy bien, así es. La pregunta, Francesca dice, no, no es mujer. Correcto, así es, ya está listo. Bueno, amiga, pero no le hagan bullying, ya se murió el pobre tipo, ya no le hagan bullying, ni hablar. Pero eso es debido a las prácticas endogámicas, por esa razón es que en la escultura los van a representar de manera ideal, ¿sí? Así es milagro, correcto, correcto. Fíjense en los dientes también, fíjense en la pierna. Sí, eso es debido precisamente a estas prácticas endogámicas eran débiles, una caída podían fracturarse, era bastante complejo, era bastante complejo, ¿de acuerdo? Hasta acá, vamos bien entonces, pero la idea que quería transmitirles era que esas prácticas endogámicas, ¿por qué lo hacían? A imitación de los dioses. Recuerden que los faraones también se sienten dioses, por lo tanto, esas prácticas endogámicas a imitación de los dioses. No sé si está entendida esa idea. ¿Sí, correcto? En la serie, dice Francesca. Muchachos, ¿se ha entendido la idea? Correcto, ya está. Luego de Tutmosis III, destaca este otro notable faraón, Amenofis III. Amenofis, extraordinario el tipo, es el que logra el esplendor del imperio y construye el templo de Luxor en honor a Amón, igual que el de Karnak. Ahí destacan unas esculturas que ustedes mencionaron, eran ciclópeas, los colosos de Memnón. Miren este personaje, ¿lo observan? Ustedes dirán, ¿varón o mujer? Están peleando ahí en chat. ¿Cómo que no se sabe? No, no. Es, es varón, es varón. Este señor es Amenofis IV. Pero ¿cómo se está representando? Tal cual. ¿Se acuerdan que les dije que ellos tenían deformidades? Ok, entonces lo revolucionario de Amenofis IV es que él se representa tal cual, debido a que él va a iniciar una revolución no solo política, no solo religiosa, sino también artística. Amenofis se enfrenta a la casta sacerdotal de Amón, de la ciudad de Tebas, los cuales ya tenían demasiado poder. Ante esa circunstancia, Amenofis IV entonces decide establecer el monoteísmo, la creencia en un solo Dios, llamado Atón, el disco solar, del cual él era su hijo. Por lo tanto, si mi padre me acepta tal cual soy,
¿Qué debe hacer la población egipcia? Aceptarme tal cual soy. Amenofis se representa de esa manera. Es una revolución política, estableciendo el monoteísmo, que acompaña a una revolución artística. Muchachos, ¿la idea está clara? ¿Sí? ¿Correcto? Excelente, listo, muy bien. El último gran faraón que aparece en esta etapa es el gran y famoso Ramsés II. Ese tipo es lo máximo, es el que construye el templo de Abu Simbel, es el que frena la expansión de los hititas en la famosa y memorable batalla de Kadesh. No sé si se puede apreciar, pero su cabello todavía sigue siendo rojizo, era pelirrojo, ¿eh? El famoso Ramsés II. No, esa es la momia, pues. La momia está bastante deteriorada, ¿correcto? Ya está. Muy bien. Hace unos 20 años se encontró una tumba de 52 de sus hijos. Ramsés tuvo 162 hijos durante 67 años de reinado. ¿De acuerdo? En fin, ese es el famoso Ramsés II. Es el más marquetero, seguramente es el más conocido. Cuidado, Alex, cuidado con eso. ¿Sí? Él es el que enfrenta a los hititas. Danner pregunta, correcto, Danner. Lo que pasa es que la revolución política que hizo Amenofis IV se vio acompañada por una revolución artística, en la cual el faraón se va a presentar tal cual es. De esa forma, de esa manera es que Amenofis es esculpido así, con su forma tal cual es. ¿Se entiende la idea, Danner? ¿Qué fue Rosling? Ni hablar. Así, correcto, Francesca, está muy bien conservado, ¿ah? Está muy bien conservado. Se encuentra en el Museo Nacional del Cairo. De Ramsés II, no olvides la batalla de Kadesh y lo que algunos llaman el primer tratado internacional de paz de la historia, con los hititas, además de la construcción del famoso templo de Abu Simbel, una de las construcciones más imponentes del antiguo Egipto. Finalmente, pasamos a la etapa de las invasiones en la cual Egipto va a ser invadido por 4 grandes civilizaciones. Asirios, hay un periodo de recuperación de Egipto muy vago llamado Renacimiento Saíta, luego serían persas, luego griegos y finalmente romanos. Stephanie pregunta, no, no mire ese Omar. El niño egipcio, seguramente hace referencia a Tutankamón. Tutankamón empieza a reinar a los 12 años, ¿sí? Ya habíamos comentado acerca de él, muere a los 19, ¿de acuerdo? Lo único que hace es restaurar el politeísmo que Menofis IV había desplazado. Muchachos, el tiempo nos gana. Miren, se ha ido rápido el tiempo, ¿ah? Se ha ido rápido el tiempo. En la próxima reunión hablaremos de la India, ¿sí? En la próxima reunión hablaremos de la India. Rápidamente veamos las claves, ¿sí? Rápidamente veamos las claves. Excelente, ya está. Muy bien. Entonces, veamos. ¿Cuál sería la clave de la primera pregunta con respecto a esta semana? Te dicen, entre las grandes construcciones egipcias destaca el templo de Karnak, el cual estuvo dedicado principalmente al culto de qué dios. Lo habíamos mencionado, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Amón, Amón. El templo de Karnak frente a Tebas. ¿Se acuerdan? Karnak, Luxor, Abu Simbel, siempre en honor a Amón. Claro, correcto. La clave sería avión. Listo. En relación con la historia de Egipto, señala el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Te dice, Ramsés II enfrentó a los hititas en la batalla de Kadesh. Bueno, sí, eso es correcto. Mentuhotep II logró la reunificación. Sí, también es correcto. Ya está, si las dos primeras son verdaderas, ¿cuál sería la clave? La clave sería beso, correcto. Veneca, ¿qué es eso, Alex? Ok, la clave sería beso, ni hablar. 3. Son características de la religión egipcia. Rendían culto a los muertos, verdadero. Agrupaban a sus dioses en triadas, correcto. Practicaron la solatría, correcto. La clave sería avión. No olvides que solatría es adoración de animales. 4. Acerca de la cultura egipcia. Crearon grandes construcciones llamadas estupas. No, eso es en la India. Entonces, 1 no es, ya descartaste 3 opciones. 2. Los escribas se encargaban de la contabilidad y los impuestos.
Eso es verdadero, claro. ¿Se acuerdan de eso? Lo habíamos comentado. Entonces, ¿cuál sería la clave? La clave sería casa, correcto, muchachos. Excelente. Están en otro nivel ustedes, ¿ah? Están en otro level. 5. Esta paleta, ¿sí? Donde se puede representar a Narmer, representa las guerras de unificación. Por lo tanto, esta paleta, ¿qué cosa representa? La unificación del Alto y del Bajo Egipto, ¿cierto? La clave sería enano. Muy bien, muchachos. 6. La sociedad egipcia. Hablamos de la clave avión. De la pregunta 6, la clave es avión. Te reto en la 7. Si haces la 7 que vino en San Marcos, te creo, ¿ah? ¿Qué dices? Si haces la 7 que vino en San Marcos, te creo. La momificación fue practicada en el Antiguo Egipto por la creencia en qué. Claro, correcto, Junior, correcto, Naomi. No duden, ¿por qué van a dudar? Claro, porque creen en la vida después de la muerte. Claro, correcto, la vida después de la muerte. Ya está, sencillo, por eso momifican cadáveres. 8, muy bien. ¿La arquitectura era pequeña o monumental? Era monumental, ¿cierto? Por lo tanto, la clave sería avión. Correcto, muy bien. 9, las primeras grandes civilizaciones. Muchachos, si hablamos de Mesopotamia y de Egipto, hablamos de sus ríos. Y sus ríos eran importantes porque con las inundaciones depositaban un rico fertilizante. Por lo tanto, ¿cuál sería la clave? Correcto, Naomi, correcto, Alex, correcto, Francesca, Gustavo, Abigail, muy bien, la clave sería dedo. Excelente, ya está. Pregunta 10. ¿Los escribas no realizaban censos? ¿Los escribas no se encargaban de la administración y la recaudación tributaria? Entonces, de la pregunta 10, la clave sería administración política de las provincias. No, la clave sería avión, correcto, correcto, avión. No, no, de las provincias son los nomarcas. Acá la clave es avión. Cuidado con ese detalle. Casi, Alex, casi, pero no fue así. Casi decimos sopas. No, no, no. La clave es avión. 11, con relación a la periodización, la clave sería casa. 12, les dicto las claves, muchachos. 12, la clave sería enano. 13 es avión. 14, que Francesca. 14, beso. Y encima está mal escrito. 15 es casa. 16 es casa. 17 es avión. Y 18 es beso. Listo, muchachos. ¿Se entendió la clase? ¿Qué dicen? ¿Se captó? ¿Se entendió? ¿Sí? Excelente. Revisen porque todo lo que hemos mencionado ha sido pregunta de examen, ¿ah? Examen de admisión. Así es que denle bastante pilas. La 13. La 13, ¿cuál era? Ya, vamos a coordinar. Coordinamos entonces. Esperamos que sí. El problema es el tiempo porque muchas veces se cruzan con los horarios. La 13 es avión. La 13 es avión. Gracias, Alex. Correcto. La 16 es casa. La 16 es casa. La 9, 7 y 8. Mejor repetimos todas. La 7 es beso. La 8 es avión. ¿Sí? La 9 es dedo. Clave de la 18. Wow. Ya, no hay problema, no hay problema. 18 es beso. Gracias, Estefano. Lo máximo. Sí, 2 puntos más para ti en el examen. Correcto. Alex me está troleando. La 20 dice. ¿Cuál 20, Alex? No hay 20. Ok, ok. Listo. Pasamos al quizzes, muchachos. Creo que hay quizzes, ¿no? Sí, pasamos al quizzes. Cuídense mucho, cuídense mucho. ¿Sí? Cuídense mucho.